¿Qué se necesita para construir una empresa vendible? Creo que no haces algo vendible, sino comprable. ¿Qué rol jugó la gestión contable y financiera en el proceso? Si nosotros no hubiésemos tenido claro que la contabilidad, que las finanzas eran importantes para la empresa desde un inicio, creo que no hubiésemos llegado al año 3. Si tú empiezas un negocio teniendo en la cabeza, quiero empezar un negocio para venderlo, probablemente también estás pensando mal. El nuevo emprendedor cree que la caja de la empresa es su caja. ¿Qué consejo financiero le darías a los emprendedores que sueñan con vender su empresa algún día? Carlos, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Hola Leo, ¿qué tal? Bueno, te cuento que hoy tenemos un invitado muy especial. Si veo la silla ahí. Aquí está la silla. Ya seguramente nos va a hablar él un poco más sobre su experiencia, pero es súper especial porque, al igual que el caso de Oscar, Javier también ha sido cliente de nosotros. Incluso para Blue Box es un caso de éxito porque trabajamos con ellos unos años y después los acompañamos en su proceso de venta. Entonces, sin más preámbulo, quiero invitar a Javier Albarracín, ex Cuántico, para que se una con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Javier, pasa, por favor. Bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien. Adelante. Bueno, como te estaba diciendo, y bueno, Javier estaba escuchando, tú has sido amigo de la casa ya varios años, has estado con nosotros, creo, desde el año 2018, 2017 o 17 por ahí. Nos acordábamos esa vez que estuviste en la oficina, Leo, tú y yo, conversando. Qué buena memoria, no me acuerdo. Sí, sobre los retos que tenías. Y me acuerdo hasta la llamada que me hiciste cuando te presentaste. Sí. ¿Te convenció? No, me acuerdo clarito, me dice, soy del Blue Box. Y yo le digo, ya, sí. Porque para mí Blue Box era American Express. ¿Y cómo así? Porque American Express es Blue Box. Es ya. ¿Te acuerdas que viene el nombre? Sí, ya. Entonces algo por ahí viene. Me dijo, yo dije de American Express, vamos a juntarnos. Y yo todo el día pensé. Pero ustedes se habían encontrado, creo que se habían encontrado ustedes en un evento o algo así, ¿no? No, creo que no. Alguien nos presentó. ¿Sabes qué historia están contando los números de tu empresa? Puede ser buena o mala, pero no debes dejar de conocerla. En Blue Box somos expertos en gestión contable financiera. Asesórate con nosotros acá. Pero, ¿por qué no? Cuéntanos ¿en qué estás un poco ahora? de ti. Sí, exacto. O sea, y en qué estás ahora, y ahí nosotros tenemos algunas preguntas que hacerte. Claro, o sea, un poco de mí como para... Sí, claro. Cuéntanos un poco, preséntate un poco. Así, aparte de que has sido el creador de Crazy Come, ¿no? O uno de los creadores ahí de Crazy está. ¿Cuánto llevo tiempo? Porque Dale. Porque normalmente cuando hablo de mí me alargo mucho. Dale, nosotros te ponemos ahí el tiempo. Vamos a ver, para hacer la versión de 30 segundos, comienzo, o sea, de mis 15 para atrás, vamos a decir, es que comencé a programar computadoras cuando tenía 12 años. Entonces, toda la vida programé computadoras y, bueno, hasta los 25 años, 20 y tantos, salgo a la universidad, entro a banca. En banca comencé en Interbank como ejecutivo de negocios, mi trabajo inicial, prestando plata a las empresas. Entonces, ahí aprendí un poquito. No aprendí porque ya en la universidad habías aprendido un poco, pero a entender los estados financieros reales de las empresas reales, ¿no? Y luego, tanto me quejaba que uno de mis jefes se fue a Brasil y me dijo, obviamente, Brasil, a trabajar conmigo. Bueno, me fui a una consultora y ahí estuve 3 años en Sao Paulo. Aprendí, digamos, no solo el portugués, sino aprendí el negocio por consultoría. De hecho, algo que oí que es importantísimo, ahí me meto en el mundo de Brasil, me meto al mundo de los proyectos digitales, ¿no? Okay. Porque la consultoría no era consultoría de banca, era consultoría era Management Consulting for the Digital Economy. Imagínate, el año 2000. Pero un día, en el año ya 2012, más adelante, aparece Cuántico, ¿no? Y Cuántico fue para nosotros el momento estrella, digamos, de esta empresa, porque descubrimos que podíamos hacer un software en el que se sumaba mi experiencia de analítica, la experiencia de mi socio Bruno en base de datos, y así. Toda una serie de todo estaba armado. Nuestra experiencia habiendo hecho los blogs, ¿no? Todas las experiencias estaban armadas para que ese proyecto nos está esperando. Nos está esperando. Hicimos Cuántico, y Cuántico hoy día es el software de monitoreo líder del mercado peruano. No hay las empresas grandes, todas las corporaciones, vamos a decir las líderes, utilizan Cuántico para monitorear su marca en redes sociales, lo cual es una súper responsabilidad para nosotros, pero además una súper alegría de que logramos ser líderes gracias a que los líderes confiaban en nosotros, ¿no?
la frase que usamos mucho. Somos líderes porque los líderes confían en nosotros. Y bueno, eso, digamos que ese resumen. ¿Cómo llegamos nosotros con Javier? La ¿Cómo verdad llegamos que a juntarnos ahí? No me acuerdo. Yo sí me acuerdo el momento, o sea, El el setting. momento estratégico. Fue el momento correcto porque además nosotros ya teníamos más claro que lo que necesitábamos era alguien no solamente con experiencia en Conta, que pues, yo siempre digo, Conta es bonito, pero el Conta es el registro del pasado. O sea, hay que registrar lo que ha pasado, ¿no? Queríamos experiencia en finanzas, que era cómo buscamos, por ejemplo, teníamos en ese problema, el problema era, tengo un montón de cuentas de empresas grandes, pero no sé cómo hacer factoring. Sé que hay que hacer factoring, pero no. Entonces, ahí necesitamos a alguien que viniera con esa onda de, vamos a administrar tu cartera de negocio, vamos a ayudarte en finanzas. Y ustedes llegaron con las mejores, vamos a decir, chapitas, ¿no? Entonces dije, no, hay que trabajar con Blue Box, ¿no? Y creo que fue rapidísimo, ¿no? Me acuerdo de esa reunión. Sí, Comenzamos a trabajar, no pasaron, no creo que ni una semana, no sé, pero ya estábamos haciendo cosas. Claro, igual hay que hacer la transferencia con la otra empresa contable y eso es un dolor de cabeza. Pero para mí fue un tema que fue muy fácil trabajar con ustedes, ¿no? Sí, muy no ordenado. O sea, tenés un equipo muy ordenado. Sí. A nosotros sacamos algo y eso de caja y sale documentado para qué fue. Claro. Nunca no teníamos eso de que... O sea, porque he visto mucho, se confunde, sobre todo el nuevo emprendedor, cree que la caja de la empresa es su caja. ¿Sí? Entonces, a mí lo único que me pasó que era una semana, o menos de una semana, que me entregan una tarjeta del BCP que era idéntica a la mía. Y la pasaste. Y con mi hamburguesa, todo, ¿no? Y luego me di cuenta que no era la tarjeta que estaba comprando con la tarjeta de la empresa. Pero pasó que una semana que luego mi esposa, que era la que veía todo, me dice, ¿qué son estos gastos? Y le digo, bueno, y ahí no sé qué hicimos con usted, pero se arregló. Entonces, eso puede ser un error, pero el punto es, la mayoría pero o muchos clara, ¿no? traen ese esquema de jalo de todas las pitas, ¿no? Y eso ya es un problema porque al final, cuando tú quieres pasar a cualquier... ni siquiera te digo vender tu empresa, pero traer un nuevo inversionista. Claro. El nuevo inversionista llega y dice, a ver, ¿qué le vas a mostrar? Muchos creen, hay que traerlo a la oficina. No, hay que mostrarle los libros, mostrarle Y si eso no está ordenado, nadie va a creer en ti, sí, claro, ¿no? Exacto. Creo que pues, ese es el punto inicial de cualquier empresa que florece, ¿no? Sí. Y mira, antes de pasar a sacar las preguntas, yo tengo una pregunta para ti. A ver, sobre justo con lo que has comentado, yo estoy escuchando en algunas personas no sé, en podcasts, en sabe Dios qué redes, que dicen, cuando tú eres emprendedor, primero págate a ti. Incluso hasta hay un libro que te habla de eso. Gracias a la psicología del dinero, creo que te dice que... Primero págate a ti. Sí. ¿Qué piensas de eso? Una abuela que sabes que me asustas porque de repente empiezo ahora voy a ir en contra de todos los libros, ¿no? Pero, a ver, quiero entender a qué se puede referir, ¿no? Sí, obviamente es si tú no... vamos a decir que pagarte también, ¿no? Porque no necesariamente es pagarte económicamente, pero probablemente crece, ¿no? Tienes que crecer tú, porque si tú no creces, la empresa no va. Si por ahí va, yo creo que está bien. Ahora, sí creo que al revés. Yo creo que tú primero pagas a tus empleados, a tus colaboradores, y al final, si sobra, te pagas tú, pues, ¿no? Porque a mí, nosotros al inicio, y eso creo que solamente lo entienden los inversionistas. Porque claro, tú puedes traer un socio, pero ese socio ganó las acciones de una manera o como sea, pero no se metió la mano en el bolsillo, ¿no? Uh-huh. Cuando tú te has metido la mano en el bolsillo y has metido el dinero en la empresa, ese dinero es un recurso, ¿no? Alguien me dice carbón, bueno, lo que fuera, pero claro, ese carbón hay que usarlo pues, para que avance la locomotora y tú no vas a estar gastando ese págate a ti si lo usas voy a verme la gran vida, ¿no? Creo que ahí tu enfoque en el negocio es un negocio de lifestyle, que tengo este negocio para yo tener una vida, ¿no? Versus voy a sacrificar todo porque yo creo en ese negocio, ¿no? Y así es, pues, ¿no? Porque... para llegar ahí, ¿no? Bueno, vamos sacando las preguntas. Empecemos con las preguntas. Dale. ¿Qué se necesita para construir una empresa vendible?
Ok. ¿Tú cuando iniciaste Cuántico pensabas en venderla o iniciaste Cuántico? Siempre que... Y hay que tener mucho cuidado ahí. Porque, y también con quien te asocias, ¿ya? Porque por ahí que tú... En mi caso yo siempre he tenido claro, yo hago un negocio, ese negocio, lo único que quiero es que crezca, pero en cualquier momento estoy dispuesto a escuchar a quien sea que me dice, o quiero invertir, o quiero comprarte toda la compañía, ¿no? Si el precio está más o menos en lo que uno cree que vale, va, ¿no? Más o menos tanto y se puede... No, o sea, no te enamores tanto de algo, salvo que, por ejemplo, ¿no? Tú dices, no, esta empresa va a llegar acá. Yo estoy acá, puedo llegar acá, no la vendo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no esté dispuesto a venderla. Lo que pasa es que El precio tiene que ser... claro, y ahorita yo vendo acá, entonces tú no me vas a querer pagar acá. Entonces no la voy a vender, ¿no? Ese fue la valorización, pues, ¿no? ¿Cuánto Exactamente. upside tienes para darle al negocio? Entonces yo lo que creo es que sí tienes que tener claro que en algún momento va a haber un éxito. No sé, yo creo que Facebook ha pensado igual. O sea, ellos no es que no quieren vender, sino es que han dicho, no, esto va a crecer, Hay que y siguen construir algo apostando, primero, ¿no? Entonces Zuckerberg está ahí y sigue ahí como accionista, ¿no? Ha ido vendiendo, creo que tiene 13% de su compañía, que es un montón de ese tamaño de tarta, ¿no? Pero siempre tienes que estar dispuesto a abrirle opción a otro capital, porque si no, no... Pero bueno, estamos hablando de cómo se hace algo vendible. Entonces creo que al principio es lo sólido que tus mismos socios compartan esa visión, porque si no, lo vas a vender nunca. Segundo, es que creo que no haces algo vendible, sino comprable. ¿Sí? Creo que es diferente, porque lo que pasa es que tienes que ser muy bueno en algo, ¿no? No te digo que seas el mejor del universo, pero sí bueno en algo para que otros que están en ese mercado probablemente digan, oye, necesito esto que tiene él ya desarrollado, sea una tecnología nueva, sea un partnership que ya hiciste con alguien, sea un nuevo producto, algo que tú tienes, ¿no? Hay una serie de cosas que puedes tener tú que hacen que tu empresa sea apetecible para alguien, ¿no? Y eso es lo que hace que sea vendible, pues, ¿no? Entonces, Eso es un factor. es un factor importante. Pero es importante lo que tú dices, lo de vendible y comprable, porque hay muchas personas que crecen de forma desordenada y cuando ya creen o que necesitan salir a levantar capital o a levantarla, empiezan a ver cómo la pongo vendible. Y ahí es cuando empiezan a agarrar el muñeco y lo empiezan a adornar y ponerlo bonito, pero al final el que entra, o sea, probablemente tú crees que es vendible, pero el que entra con el desorden que tiene definitivamente no está interesado en... Claro. ¿Y ese desorden puede espantar? Ese desorden De puede hecho, me espantar. espanta. Y más que eso es, ya en el momento, o sea, justamente creo que es importantísimo, ¿no? Ya me cansé, quiero tirar la toalla. Ok. No funciona mi negocio. Y ahora busco a alguien que me ayude para ponerla vendible, ¿no? Oye, no hay magia No y al sé final nada. lo que va a pasar es la típica, ¿no? Para ti, tú crees que vale acá, los que te van a asesorar te dicen acá, va a ser un precio acá que nadie va a querer pagar y vas a terminar vendiendo tu empresa muy abajo porque, si es que la venden, porque el que va a mí me vienen, casi siempre recibo ofertas de empresas que se están vendiendo, ¿no? Javier me llama, bueno, no voy a decir nombres, pero me llama un gran amigo y me dice, esta empresa la veo y digo, pero oye, se nota que no está, o sea, típico, creo que ni siquiera es que no estás, que estás perdiendo cliente, pero venías así y ya estás en plató, ¿no? Sí, estás en tu... Y ya estás en un plató así de crecimiento, y tú ves que el average revenue per user no es tan alto, Esa tú ves un montón de meseta, cosas ya. así, dices, ¿y cuánto tiempo estás así en chato? 3 años, ¿no? Entonces dices, eso ya 3 años sin crecer, tú lo ves mal, ¿no? Y entonces, pero tú vas a entrar, no, hermano, yo no vengo a solucionar. Uno quiere comprar un negocio, un motorcito, algo Claro, que está que siga. creciendo, ¿no? Entonces de repente hay que podar todo lo que no funciona y ahí sí presentar algo que sí valga la pena. Y eso al podarlo se te va realmente gran parte de ese valor de mentira que tú creías tener, ¿no? Sí. Qué buen punto. Sí, interesante. O sea, yo creo que si tú empiezas un negocio teniendo en la cabeza, quiero empezar un negocio para venderlo, probablemente también estás pensando mal, ¿no? Porque tienes que crear un negocio en el que tú primero O sea, primero disfrutes, enfocas en tu producto, o sea, en tu disfrutes servicio, crecer tu ¿no? negocio, Claro. ¿no? Y es cuando tú ya
sea, puede sonar tonto, ¿no? Pero es cuando tú ya crees que, oye, probablemente yo solo ya no tengo la capacidad para que ese tema escale a los niveles que me gustaría que escale, es cuando aceptas una inversión o cuando probablemente lo vendes, ¿no? Sí, si lo quieres llevar a otra escala, de repente necesitas ya más billete, ¿no? Y tú no lo tienes, ¿no? Entonces, ahí puedes aceptar la invitación de alguien, ¿no? Interesante. Pero sí, a mí me queda claro que es algo que se va a dar en el camino, ¿no? Claro, al momento de constituir tú puedes decir, sí, en algún momento la venderé, pero no es que ese sea tu meta, ¿no? Exactamente. No es que esa sea la meta de tu negocio. ¿Y, ¿Ok? ¿Y cuáles son esos factores que crees tú que hicieron, o sea, fuera del modelo de negocio en sí, o de la atracción que tenían? ¿Qué otros factores Cuántico. crees tú en Cuántico que fueron claves para ustedes poder cerrar? Probablemente no la última, o sea, no el éxito del final, pero las inversiones que camino. has tenido en el camino, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho que Claro. sea exitoso eso? Mira, yo creo que al final a veces también encajas con necesidades que no necesariamente es como que tú no te das cuenta, pero era la pieza que encajaba perfecto con el otro y tú solo no te logras ver, no logras ver ese embone, ¿no? Creo que cuando nos han buscado es porque nosotros habíamos desarrollado muy bien lo que era un concepto de SaaS y la empresa que nos estaba adquiriendo estaba queriendo recién entrar en eso. Entonces era como, Claro, oye, ya tiene la ya tiene experiencia, claro. tienen además son Guaira como nosotros también somos, ¿no? Entonces era todo un momento correcto para esa adquisición, ¿no? No sé si por ahí va tu pregunta. Sí. Sí, claro. Sí. Me parece bueno. O sea, tú tenías un producto que al otro le iba a costar más desarrollarlo desde Sí. cero. Entonces, ¿para qué, no? Si ya Es un podría comprar go-to-market uno más local. rápido. Hay Claro. otra cosa, un factor importante también, creo que es el factor cultural. Que porque sobre todo cuando hay un merge, una acquisition así, no solamente estás comprando una marca, unos activos, no, estás comprando un Gente, el equipo. claro. Y dices, quiero conocerlos y ellos también me quieren conocer para ver cómo encajamos, ¿no? Cómo piensan ellos, cómo pensamos nosotros, ¿no? En este caso fue extraordinario, que era, en el caso de nosotros, Telefónica había sido inversionista de las dos empresas. Entonces ya Telefónica, tenerlos en el medio era bastante porque también tú tienes mucho miedo de qué cosas hay debajo de la mesa en el deal, nos van a engañar, ¿no? Siempre empieza algo malo, ¿no? Había jugadores importantes ya. Sí, que te había que buenos te validaban. jugadores que... Sí, pero el punto es, creo que el factor cultural también en este caso tuvo mucho que ver porque nos sentíamos empresas cercanas y afines, ¿no? También había un detalle que Sebastián, que era en ese caso el CEO de la empresa que nos adquiere, es un tipo pues networker, pero extraordinario, una persona que tiene mucho contacto con un montón de inversionistas. A mí me contacta como que 10 años antes, ¿no? Y porque Cuántico no es una empresa joven, ya tenía más de 10 años cuando, Sí. bueno, digo 10 años algo cuando hubo la fusión. Y durante esos 10 años prácticamente cada vez que una vez al año me llamaba Sebastián al final de año, ¿cómo te ha ido este año? ¿Cuánto Siempre facturaste? estaba ¿Cuánto ahí. creciste? ¿No? Era la llamada, como que algunas otras personas me las hacían, pero no tan seguido como él. ¿No? Él siempre estaba... Estuvo pendiente. Sí, y él también me compartía obviamente sus Claro. cifras, y al principio estábamos muy a la par, pero él comenzó a crecer mucho más rápido, ¿no? Cuando los hemos juntado, la empresa de Fluid en facturación era 5 veces más grande que nosotros. Claro. Buenísimo. Wow, interesante. Sí, muy buena. Vamos con la segunda. Dale, vamos. ¿Qué rol jugó la gestión contable y financiera en el proceso? Pero creo que no en el proceso final. Hablemos de nuevo en todo el proceso Sí. de escalamiento hasta la venta. A ver, yo creo que... tengo tantos recuerdos y tantas cosas sobre este tema. Voy a tratar de organizarme, ¿eh? Pero voy a comenzar con una frase que es, creo que si nosotros no hubiésemos tenido claro que la contabilidad, que las finanzas eran importantes para la empresa desde un inicio, creo que no hubiésemos llegado al año 3. ¿Sí? Al año 3. Sí, no hubiésemos llegado ni al... O sea, tú sabes que los 3 años... Sí, del Valle de la Muerte. El Valle de la claro, sí. Muerte, ¿no? Entonces yo creo que ese año 3 no lo hubiésemos pasado. O sea, tuviste gastado todo el carbón. Sí, porque ocurren tantas cosas al inicio de un negocio que lo último que quieres ver es tu flujo de caja, porque
Qué miedo, qué miedo. Levantas y te asustas, ¿no? Creo que eso lo armamos con ustedes. Pero nosotros teníamos la costumbre de una reunión semanal, los lunes. De Sí, cobranza, me acuerdo. creo que era. Sí. Pero por lo menos veíamos las cobranzas y veíamos la facturación. Y eso ya era bastante, ¿no? Tener esa costumbre de estar claro de cómo te va en facturación, cómo te va en cobranza, ¿no? Entonces, te obligas a ver los números, te obligas a compartir los números Con el con equipo. tu equipo de dirección Ujú. del día a día, y eso hace que todo el mundo se alinee. Si tú no compartes esos números con el equipo, yo no sé, yo he visto, porque he participado de un sinfín de reuniones de gestión de startups, y no comienzan viendo números de, por lo menos, de este tema, ¿no? Te ven que la satisfacción, que el número de reclamos, ¿no? Lo cualitativo, ¿no? Pero sí, hay probablemente parte pero cuanti que, oye, de repente mañana te enteras que no podías pagar sueldos y no, entonces probablemente por eso, porque como al inicio todo es tan incierto, la gente está tan asustada, digamos, el gerente, ¿no? Está tan asustado de lo que puede pasar, que tampoco le comparte a su equipo para que no se asuste, pues, ¿no? Entonces, y termina siendo una cosa peor, creo yo, es una contraproducente. Los PMs son aterradores, ¿sabes? Claro, eso. Entonces, nosotros fuimos siempre muy transparentes. Bueno, era mi estilo, ¿verdad? Justamente traía eso de Del la corporativo. banca, claro. Entonces dije, no, que todo el mundo sepa cómo van las cosas para que cuando haya que ajustarse, nos ajustemos. Y de hecho, los líderes de la organización, cuando a veces no había pues, un pago fuerte, ¿no? Nos cobrábamos el mismo mes, pero un poquito después, pues porque no había entrado la plata, ¿no? Entonces, ya era un compromiso de liderazgo de todos, ¿no? Eso que te cuento no ocurrió un número muy corto de veces, pero creo que el punto es, si tú no tienes ese compromiso inicial con cómo vas a llevar tus números, eso te va a traicionar en cualquier momento. O sea, no hay forma de que... O te va a asustar, ¿no? Claro, y hay gente que yo le digo, oye, te quiero ayudar. Tengo un amigo, por ejemplo, que siempre lo llamo y le digo, me encanta tu negocio, me gustaría meterme como sea para hacerlo crecer, porque yo sé que él está creciendo, pero lento. Y siempre le digo, ¿cuándo nos juntamos? Tal día. Ya, pero tráeme tus libros, ¿no? Y nunca los tiene, ¿no? Es que eso es típico. Que nos llamen. Que nos llamen. Sí, le debería decir que trabaje con usted. Pero es que quien ve sus libros es su hermana, entonces probablemente... Y me dice, no los quiere ver. Es como, es lo que te digo, se asusta de ver sus propios números. Entonces, parece mentira. Hay este libro, The Hard Thing About the Hard Things. Ajá. No sé si lo has visto, pero hay cosas que parecen tan simples, pero uno las autocomplica cuando, oye, bro, lo que tienes que ver es tu flujo de caja y hacer... No. Entonces, creo que la parte humana del temor, me da vergüenza decirte, o me da vergüenza compartir con mi equipo lo que está pasando, todo eso termina siendo the hard thing, ¿no? Claro. Lo difícil de cómo hago para... Eso es prácticamente el autocontrol personal, ¿no? Ese tema creo que es importantísimo, si no, yo he visto, me da risa, the North Star Metric, ¿no? Es como que esta es la métrica que vamos a compartir. Y sí, está bien que tengas tu North Star Metric, ¿no? Que es el número de clientes, por ejemplo, atraídos en último trimestre, por decirlo. El churn, no sé. Ya, pero tienes uno que para ti te importa. Bacán, pero brother, también ve tu estado de ganancias y pérdidas, un flujito de caja, un balance una vez al año por lo menos, ¿no? Para poder compartir números que todo el mundo pueda entender hacia afuera, ¿no? Sí, no, incluso si estamos hablando de empresas de servicios que al final es gente y está más o menos al día, incluso yo creo que en un principio, si es que no tienes una contabilidad tan ordenada, un flujo de caja la podrías hacer. Sí. Sí, no, a mí me parece lo mínimo indispensable y no parece ser lo mínimo porque llevo a un montón de lugares y no tienen un flujo de caja. Claro, si no tienes una contabilidad, menos tienes un flujo de caja. O sea, tienes que saber del flujo de caja. Y es más, yo digo, teniendo la contabilidad, no sé cómo hacen, pero es que en realidad son como satélites, pues, ¿no? Tengo un tío que me ve la contabilidad. Claro. Exacto. Y yo le doy, y él presenta, ¿no? Y me dice, hay que pagar tanto, y yo pago. Sí, es que ahí entramos en el tema, en el problema de la contabilidad, que lo ven como si fuera simplemente el cumplimiento, el compliance tributario.
O sea, hay un enfoque que Exactamente. la contabilidad solamente sirve para impuestos y te pierdes todo lo importante, ¿no? Pago porque tengo que presentar Sí. a la SUNAT, a quien sea. ¿Y eso de qué te sirve? Claro. No sirve para nada. ¿Cómo no va a servir para nada? ¿No? Pero es que, claro, si tú no tienes esa cultura de seguimiento de los estados financieros, o al menos del flujo de caja, ¿cómo? Claro. Sí. Hasta que te cae un socio que sabe y te dice, dame, y tú, acá está. Y digo, ¿qué es esto de acá, compadre? Hay que rehacerlo todo, ¿no? Ujú. Y te encuentran un par de contingencias, cosas que están mal hechas. Oye, tu empresa está quebrada. Sí. Entonces, sí, no, que mi tío decidió, no, porque eso es lo que pasa. El que ve la contabilidad te salva haciendo no sé qué cosas. Poniendo curitas. Sí. Y, Y en ese, digamos que nosotros fuimos un complemento para Cuántico en eso, con ese enfoque, ¿no? de hecho, sí, o sea, nosotros justamente sentimos que embonamos porque nosotros ya teníamos esa cultura de la seriedad en el manejo de los números, Ujú. pero necesitamos velocidad en la producción de la información. Exacto. Y eso ustedes trajeron profundidad mayor que nosotros en conocimiento de este tema, en la asesoría para el tema de, como te dije en ese La parte momento, financiera. Ajá. la parte de obtener fondos, nos ayudaron también en la parte de valorización, en fin, de lo que uno espera de una empresa que tiene más potencia en finanzas que en contabilidad. Que no digo que esté mal la contabilidad, pero para nosotros no era, necesito un contador, era como que no lo piensas, no pero- estábamos buscando eso. ¿no? Necesitas el complemento de eso, ¿no? Sí, sí. Pero- Porque contabilidad y finanzas obviamente no pueden ir separados, ¿no? Pero tú sí tuviste alguna mala experiencia con un contador. Tuvimos una experiencia mala con el anterior a ustedes, pero no era básicamente que no nos daba pelota. Éramos muy chiquitos para Para su cartera. su cartera. Yo me acuerdo un día, hoy fue para mí terrible, voy a la oficina, que ellos me habían citado, ¿ah? No es que yo los llamé. Me dicen, no, ¿qué tal día para presentarte la cosa? Entonces llego y me tocó esperar en un pasillo, una sillita, pues, estaba ahí sentado en la silla, esperando. 10, 15, 20, Consulta 30 médica. minutos, sí. Y el doctor ya sale, no, todavía no, ¿no? Es decir, digo, pues parecía, pues, ¿no? Y entonces, oye, pasa como 40 minutos y ya le digo a la señorita, oye, ya va una hora casi, me voy, le digo, y si hay un tema, me llaman, pues, ¿no? Cuando regrese. Me iba a ir a un Starbucks a tomar algo afuera. Y como a los, no sé, 5 minutos, me estoy yendo, sale la persona, no voy a decir quién, pero sale, y me dice, uy, Javier, que fíjate, y entonces afuerita en la calle me quería contar las cosas, y yo le dije, oye, muchas gracias, no, ya me fui. Y dije, no puedo trabajar con alguien que me no tenga tenga la ese importancia, nivel, obvio. ya No, era, oye. Formalidad Sí, total. total, ¿no? De arte querer explicar que las cosas en la puerta de la calle no me pareció, ¿no? Claro. Y más aún que esa persona había sido recomendada por uno de los socios y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, está Mala bien. experiencia. No somos el cliente que ellos necesitan, Claro. ¿no? Yo ni me resentía, pero simplemente sí hay que cortar porque no... Hace un rato mencionaste de la confianza que te debe generar, ¿no? Claro. O sea, hay clientes de todo tamaño. Y tú también puedes tener servicio de primera, segunda, tercera clase, lo que Sí. sea, ¿no? Pero tú le dices, tienes el paquete alfa, el paquete beta, ¿no? Entonces, el paquete beta te da tanto... Y cumple con tu paquete, ¿no? Y Ujú. ahí no... ¿Por qué estamos mal, no? Digamos que eso es una discriminación, pero... Una Deja segmentación, claro, no es sí. discriminación, Sí, es segmentación. Entonces, aunque sea lo mismo, ¿no? Pero bueno, el punto es que está claro porque you get what you paid for, ¿no? Claro. Entonces, ahí Pero pagué, está claro, al menos. O sea, está sabes- claro, claro, cosas claras. Pero lo otro es que cuando llegas la mesa con... No, esa mesa de contabilidad era extraordinaria, con mozo, ¿sabes? ¿No? Toda una parafernalia, ¿no? Y yo me daba cuenta, ¿no? Claro, acá vienen mineras, ¿no? Y nosotros éramos una startup que en ese momento no facturábamos Claro. ni medio millón de soles. No eras pues. el ticket que No, querías. Claro. Sí. Pero eso pasa, ¿no? Bueno, Vamos a la tercera pregunta. tercera. ¿Qué consejos financieros le darías a los emprendedores que sueñan con vender su empresa algún día? Uy, qué buena pregunta. A ver, ahí la primera pregunta que está relacionada un poco con lo que hablamos, ¿no? Ajá. Sí tienes que tener claro que vas a vender en algún momento, porque también ocurre que llegan las oportunidades y dos socios se te cierran, ¿no? Entonces es bueno tener claro
al menos esa valoración y tener bien cerradas las expectativas con todos tus socios de qué es lo que están esperando. Porque tú puedes ser un socio que sueña y de repente tus otros socios no sueñan lo mismo que tú, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que es a veces cosas que no te lo explica en Google, como se dice, en una maestría, ¿no? No lo ves, ¿no? Porque cuando al final esto es una suma de almas, ¿no? Una suma de necesidades, de emoción, de emociones, ¿no? Yo he tenido reuniones donde no me ha gustado. ¿Te ha gustado que la oferta? No, él. No me cae bien. Pero le digo, pero si le vamos a vender, ¿cuál es el problema? No me cae bien. Entonces, bueno, son cosas que... Es un feeling, ¿no? Entonces, sí, bueno. por eso es bueno que como socios primero, lo primero más importante, si tienes ese sueño, siempre tener claro con tus otros socios qué es lo que espera, en qué momento vender o no queremos venderlo. Claro. Pero tenerlo claro y ponlo por escrito. Yo felizmente esas cosas, ni siquiera un libro de actas, era algo mucho más informal, pero lo teníamos. Cada cierto tiempo nos juntábamos y decíamos, esto es lo que está pasando. Si ofrecieran tanto, estaríamos todos de acuerdo. Y firmábamos todos en un libro que tengo yo que no es algo especial. Pero eso por lo menos nos tenía todos Un compromiso. en la misma página, ¿no? Eso creo que es lo principal. Lo segundo es... Ahora me queda claro un poco el orden que tenías, ¿no? Para tener eso siempre. Tener ese orden numérico es importantísimo. O sea, es que tus socios, por lo menos cuando estás en Founders, ¿ya? Porque después ya cuando ya es muy grande ya es imposible hacer eso. Pero tus socios iniciales, los Founders, tú tienes que ser lo más honesto, lo más abierto, y a veces no te das cuenta. Yo soy honesto, sí, pero no estás siendo abierto, te falta... Tienes que tratar de comunicar todo lo que puedas para que los demás te sigan. Porque con el tiempo, al principio es lindísimo todo. ¿Qué porcentaje tienes tú? No sé. ¿No? Es que es verdad, cuando comienzas, los founders ni siquiera se han puesto... Esa es una pregunta. Pero estoy retrocediendo mucho ya, pero... me ha pasado varias veces que me dicen, Javi, asesora, ¿no? Ya. Se juntan los 3 founders y le digo, ya, ¿qué porcentaje tienen Nadie ustedes? sabe. No tienen claro. Entonces le digo, pónganse de acuerdo ustedes mismos primero cuánto y luego entro yo a hablarlo. Y si yo quisiera una participación o algo, ¿cómo vas a saber cuándo? Exacto. Claro, no hay... bueno, entonces hay muchas cosas que como socios te tienes que poner de acuerdo entre todos para poder tener los fundamentos, para poder llegar a ese momento en el que cuando llegue la oportunidad de venta, todos puedan vender. El ¿no? pacto de socios. Sí, el pacto de socios. Que eso ya es, obviamente, un documento que se va formando, que la misma necesidad del momento se va a formar, ¿no? Vuelve a repetirme la pregunta, por favor. ¿Qué consejo financiero le darías a los emprendedores que sueñan con vender la empresa? Ok, seguimos en esa línea, ¿no? Otra de las cosas es, búscate asesoría financiera, ¿no? Siempre tienes que buscar asesoría financiera porque, a no ser que dentro del equipo, porque mira, los equipos cuando comienzas tienes, curioso ya, pero a veces ni siquiera tienes la función de venta bien, ¿no? La función comercial no está bien desarrollada. La función de financiera, contable, no la tienen probablemente casi nadie. Normalmente en startups la tecnológica está... ¿Algún socio? Sí, o la parte operativa más desarrollada. Sí. Entonces, todas las funciones tienen que estar y normalmente esa financiera es como que muchos ni se dan cuenta que la necesitan o la ven como una, ¿cómo se dice? Como una necesidad de compliance, ¿no? Okay. Eso creo que es el lo relaciona más con lo tributario, ¿no? Más que con el tema financiero, lo relaciona más con el tributario. Entonces, tengo una asesoría caja financiera. sana, tengo, no sé, obligaciones por pagar correctas. Sanas, o sea. Todo sano, ¿no? Para estar sano tienes que saber, ¿no? Hacer una medición de cómo te está yendo, ¿no? Básicamente hacer tu chequeo médico, ¿no? Claro. Y tu chequeo médico es tu chequeo la parte contable, financiera, sí. Claro. Y bueno, lo otro, ya he hablado de la parte societaria, creo que en general tener un negocio sano también no al nivel de medición, sino que realmente el cuerpo esté corriendo. Porque ocurre que todo el numerito parece que está interesante, pero cuando llegas a ver, la realidad es que el negocio no está bien, ¿no? Entonces, a veces
una mala asesoría, no, te ayudo porque te voy a pasar no sé qué gasto o qué cosa la vamos a pasar como un activo para que no haya tanto gasto y entonces termina siendo, uy, qué rentable, pero al momento de pagar los sueldos no tiene plata. Entonces, eso puede ocurrir, ¿no? Entonces, tener esa gestión financiera ajá. Real te va a ayudar a... creo que la condición sine qua non para vender. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que hasta ahorita con Y es lo que hemos visto en tantos años, ¿no? Es lo que hemos visto en tantos años y también con clientes que ya han logrado salir, Sí. o sea, es como una constante, ¿no? O sea, me imagino que hay también personas que tienen su negocio súper desordenado que venden, pero podrían conseguir un valor mucho más alto si que tuviesen las cosas en orden desde un principio, Sin duda. ¿no? Entonces al final, sí, pues terminas dejando dinero en la mesa. Claro. ¿No? Y si hubieses invertido un poquito en ordenarte o en tener las cosas como debe ser. ¿Cómo puedes dejar dinero en la mesa? Al momento que vendes, tener contingencias, por ejemplo. Tener contingencias. Que te restan el valor. O no tener claro el valor de tu empresa. Ok. O sea, si ustedes no hubiesen hecho, digamos, si es que tú no hubieses tenido un conocimiento financiero, ¿ya? Y, digamos, asumamos que tus socios tampoco hubiesen tenido, venía alguien, les ofrecía un monto que puede sonar bastante, probablemente soltabas la empresa sin saber que eso valía mucho más. ¿No? Claro. Entonces creo que tienes que siempre, no puedes esperar ser un experto en todo, pues, ¿no? Tienes que buscar gente un buen abogado, un buen contador, un buen financiero, si no los puedes tener in-house, al menos contratarlos. Sobre todo en esos temas que de repente no dominas, ¿no? Exacto. Algo que no he comentado, pero que creo que es importante sí mencionarlo es, cuando tú captas tus primeros inversionistas, siempre va a haber una necesidad de gobierno, ¿no? Te van a decir, oye, ¿quién es tu directorio? Okay. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Y esa parte creo que también es clave, porque si tú no tienes por encima de tú como gerente general un directorio que hay una presentación mensual o bimensual, pero en la cual tú te tienes que obligado presentar esa información a un grupo, vamos a decir, que no es el que gestiona el día a día. Claro, claro. Esa dinámica te ayuda muchísimo. O sea, ¿y en qué momento pasar a tener directorio es un tema también... Claro, nace sin directorio, entonces ¿en qué momento incorporas gente de tu equipo? No hay gente que desee tener un directorio, claro, porque es horrible, ¿no? Es buscarte un jefe bien pesado, porque son varias cabezas hablándote y exigiéndote. Pero en el momento que lo tienes, te das cuenta que te ayuda hay un tema de humildad ahí, de darte cuenta que tú no te la sabes toda. Porque es bien fregado, cuando tú eres el gerente, crees que eres ¿no? El que la ve todo. No tienes jefe, pues, ¿no? No tienes jefe. No tienes jefe, exactamente. Bueno, tus clientes son tu jefe, de alguna manera. Ya. Pero tú cuando lo ves satisfecho a todos tus clientes, dices, uy, soy un genio, ¿no? Y entonces luego te das cuenta arriba que, oye, pero ¿por qué no estás creciendo? Oye, ¿por qué? Oye, tú le estás cobrando a este tanto. No, pero es que es mi amigo. No, no es tu amigo. Entonces, creo que el hecho de tener gente externa, que no son externos, pero pues, terminan siendo externos a la empresa, ¿no? Cobrándote, es súper valioso. Te agrega. Sí, te agrega. Sin duda. No voy a ser como es mentiroso en el sentido de que lo vas a querer, porque no lo vas a querer. Lo vas a querer botar Pero es parte del proceso que decías de pensar más adelante en vender, que tienes que ir incorporando cierta gestión. Y ese es un tipo de gestión, ¿no? Que te da esa validación para alguien que venga a querer comprar, ¿no? Sí, y además que si no, cuando toque cualquier cosa de esas, ningún socio va a entender. Claro. Va a ser bien complicado. Bueno, buenísimo. Vamos terminando, Carlos, un poco. Sí, dale. O sea, creo que aquí cerrando ya la reunión, como siempre se nos ha quedado cortísimo el tiempo, sobre todo con Javier, porque podríamos quedarnos hablando horas y horas, pero lo bueno es que, bueno, quedarán temas probablemente para tocar más adelante si es que acepto nuestra invitación. Y agradecerte personalmente por estar acá con nosotros. Para nosotros significa mucho, a pesar de que ya no los tenemos como clientes, pero significa mucho. Ya estaremos de nuevo en otro endeavor. Ponernos al día contigo y bueno, pues y que nos hayas contado tu experiencia tanto en la venta como la importancia de la gestión financiera contable. Es un ejemplo para las personas que recién empiezan a hacer empresa. Exacto. Sí. Y bueno, con ustedes muchas gracias y hasta el próximo episodio. Gracias. Gracias, Javier. Gracias.